En fin, bienvenidos muchachos, muy buenas noches. Soy el padre Omar Arturo López, vicario para la evangelización de la Arquidiócesis de Cali y coordinador general del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Por gracia de Dios y voluntad del señor arzobispo, hice una licenciatura en teología en la Universidad Salesiana de Roma e hice también una especialización en catequesis y pastoral juvenil en dicha universidad. Gracias al equipo de catequesis, al padre Sebastián que encabeza este proyecto, este proceso, a Pedro que lo acompaña también con su conocimiento y sabiduría y experiencia, que me han invitado a este encuentro. Bien, bueno, vamos a tocar un tema que es bien particular. No es nada fácil, pero quiero compartirlo con ustedes de manera muy especial. Quiero darle gracias a Dios por ustedes y quiero invitarlos a que en la infinita misericordia de Dios podamos tener en cuenta esta presentación. No es fácil, muchachos, lo que vamos a trabajar es un poquitín complicado, pero le pido al buen Dios que nos dé la sabiduría para que esto que les voy a decir pueda llegar a lo profundo de sus corazones. Ténganme un poco de paciencia porque el tema que estoy tocando hoy no es como tan normal que lo escuchemos. Van a escuchar términos que quizás nunca habían escuchado y documentos eclesiales que ustedes nunca seguramente han escuchado, pero que son necesarios para el tema. El tema se llama catequesis y ecumenismo. Es un tema fácil. Seguramente no hay mucho material por allí. Se puede encontrar algo. Una buena parte de lo que estoy compartiendo está en un documento que es casi olvidado por la Iglesia. Se llama el Directorio Ecuménico para la Catequesis. Sí, existe. Directorio Ecuménico para la Catequesis. Existe. Los invito cuando tengan un ratico libre a que lo lean. Es muy bonito. Es profundo. También he tomado de otras fuentes, pero me voy a centrar en este documento. Las siglas del documento es la D y la E, como documento ecuménico. Pero también está el Concilio Vaticano II. También hay unos documentos de la Iglesia que nos pueden ayudar. Unitatis Redintegratio. Bueno, habrá algunas cosas que voy a ir leyendo por allí y compartiendo con ustedes, porque es un tema que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque a diferencia de las iglesias europeas que tienen una facilidad de entrar en comunicación con otras iglesias no católicas, nosotros en Latinoamérica, que somos tan apasionados, tenemos mucha dificultad en hacer ecumenismo, en entrar en diálogo con otras iglesias. Hemos entrado más en rivalidad, en golpe. ¿Por qué? Pues por el proselitismo religioso, que nos quitan fieles, que nos ponen fieles, que hablan mentiras. Bueno, entonces una pelea continua con los protestantes, y parece ser que la única comunicación que tenemos con los protestantes es para desvirtuar lo que ellos dicen y ellos para desvirtuar lo que nosotros decimos. Pues precisamente el espíritu de este mensaje, la idea de este mensaje es dejar en sus corazones ahí inscrito que lo que Dios busca es la unidad. Y por eso los invito para que leamos el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos a hacer un momento de silencio, por favor, pidiendo al Espíritu Santo que venga e ilumine este momento. Estamos haciendo un momento de oración al Espíritu Santo, personal. Estoy hablando con catequistas que son personas de fe y saben hacer su oración en silencio.
estamos pidiendo al Espíritu Santo que guíe estos minutos de encuentro. Y ustedes saben lo valioso que es este momento de oración. Sin el Espíritu no somos nada. Sin el Espíritu somos una campana que no suena. Muchas gracias por este momento de interiorización, este momento de fe, momento de paz. Muy importante. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el versículo 20, dice: no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí, por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto bíblico es el texto fundamental para el desarrollo en los siguientes 30 minutos de mi explicación sobre la catequesis y el ecumenismo. El texto dice que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús lo que le está pidiendo al Padre Celestial en este texto es que los creyentes vivan en la unidad. Y en ese vivir en la unidad sea un testimonio para que los demás crean en el proyecto del reino de Dios. O sea, que Jesús, pidiendo al Padre, nos da un mandato. Y ese mandato es que permanezcamos unidos. Y precisamente lo que busca el ecumenismo es que permanezcamos unidos. Su atención. Quiere decir que donde hay división, se dificulta la evangelización. Donde hay división, se dificulta la instauración del reino. Donde hay división, el diablo hace su obra. La palabra diablo significa divisor. Cada vez que nosotros nos dividimos, nos convertimos en diablos. Cada vez que nos unimos, nos convertimos en símbolo, es decir, en la presencia de Dios. Entonces, tomemos este versículo 20 y versículo 21 para decir que el trabajo nuestro es que todos los cristianos, los creyentes en Jesucristo, seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Preparados? Listo. Ok. Lo primero que tenemos que decir es que el término ecumenismo, una palabra que muy pocas veces usamos, el término ecumenismo significa relación amistosa entre las iglesias que creen en Jesucristo. Vuelvo y lo repito. El término ecumenismo significa la relación amistosa entre las iglesias que creen en Jesucristo. No es el momento para dar una historia de la iglesia, para decir que todos éramos uno, salimos todos juntitos de la primera comunidad cristiana después de la muerte de Jesús, y aunque nos repartimos por diferentes lugares, casi todos creíamos en lo mismo. Había algunas herejías, pero casi todos seguíamos lo mismo. Habían divisiones, pero casi todos centrados en la misma fe en Jesucristo, hasta que por allá en 1052 se partió la iglesia gravemente en dos partes: la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Rápidamente lo digo, ahí aparecieron unos llamados los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, y otro pedazo por acá se empezó a llamar la iglesia católica. Antes no se llamaba católica, antes se llamaba la iglesia.
¿Por qué? Pues porque todos pertenecíamos a la misma iglesia. Entonces, 1052 se rompe la cosa, entonces ya hay dos vertientes, la vertiente ortodoxa, la vertiente católica, hasta que llegamos a 1492, donde ahí sí se armó. Y entonces Martín Lutero, también con sus intenciones buenas, porque las divisiones a veces buscan cosas buenas y terminan reventando todo, entonces aparece Martín Lutero y desde Alemania se rompe con el luteranismo, entonces ahora ya hay católica, ortodoxos y luteranos. Y por allá un poquito más adelante, en 1560 y pico, por allá apareció un inglés, y por allá apareció un príncipe inglés, y entonces dijo que por aquí, que por acá, no puedo dedicarme toda la clase a decirles qué pasó exactamente, y entonces apareció el anglicanismo. Y por ahí ya apareció el calvinismo, y entonces empezó esto a dividirse como en 12, 13, 15 grandes raíces, hasta que llegó el siglo XX y a partir de 1915 o 16, sobre todo en Estados Unidos, se revienta esto a tener 85.300 de millones de denominaciones religiosas como las que tenemos ahora. Entonces, como hay tantas denominaciones religiosas, tantas cristianas, y el mandato de Jesús es que seamos uno para dar testimonio de amor, lo que hace el ecumenismo es el esfuerzo de todos los que creemos en Cristo para tener una relación amistosa y en la medida de lo posible buscar la unidad. ¿Bien? ¿Está claro eso? Absolutamente. Esto cuando empezó como a darse en la iglesia seriamente como institución, o sea, como tarea, solamente en el siglo XX. En el siglo XX como tal, será a principios del siglo XX, cuando el término ecumenismo quiere agarrar fuerza para poder que en vez de hacernos daño, nos pongamos de acuerdo. Si quieren apuntar esta fecha, no es que sirva de mucho, pero bueno, son términos y son fechas que nos ayudan. 1910, Conferencia Mundial de Edimburgo, allí se ponen las bases fundamentales para construir un diálogo, un ecumenismo, un lenguaje común entre las iglesias para promover la paz universal. Entonces, ecumenismo, que tiene la palabra ecumene, tiene algo de decir como vivir en la misma casa. Lo que busca el ecumenismo, lo que busca este esfuerzo del ecumenismo en la iglesia es que podamos vivir en paz entre las diferentes denominaciones religiosas. Creo que eso ya está claro, ¿cierto? No creo que tenga que explicar más. ¿Qué es el ecumenismo? El esfuerzo de las iglesias que creen en Jesucristo para llevarnos bien, para buscar la unidad, para vivir en paz, para edificar entre todos el reino de los cielos, respetándonos, hablando bien, comunicándonos bien. Creo que eso todo lo tenemos ahí como claro, ¿cierto? ¿Bien? ¿Vamos bien ahí? ¿Cierto que sí? Yo creo que no hay ningún problema en ese tema. Entonces vamos bien por ahí. Entonces ya sabemos que es ecumenismo. Ya sabemos qué es. Es el esfuerzo de todas las, no solamente Iglesia Católica, no, el esfuerzo de todas las denominaciones e iglesias cristianas por tener un lenguaje común, por llevarnos bien, por hablar bien, por buscar la unidad. Bien, el ecumenismo tiene 3 bases fundamentales. Cópienlo si quieren, lapicero y cuaderno o escríbalo por allí. El ecumenismo tiene 3 bases fundamentales. Muy bien. Les estoy dando todo para que escriban. Primera base, o sea, ¿cómo nos podemos entender entre todos? O sea, entre ortodoxos, anglicanos, luteranos, calvinistas, pentecostales y todo lo que sigue por ahí. Entre todos ellos, pongamos unas bases.
O sea, pongamos unos principios de dónde nos agarramos para entendernos. Primero, obediencia al Evangelio. Eso es lo primero. O sea que nos pusimos de acuerdo entre todos. Eso, gracias Deyanira. Si alguien puede ir copiando como las conclusiones allí, le ayudamos a otros. Súper buena idea. Entonces, pongámonos de acuerdo entre todos. A ver, como cuando uno vamos a hacer un sancocho. Entonces, ¿lo hacemos trifásico o monofásico? ¿Lo hacemos con yuca o con plátano? Entonces, pongámonos de acuerdo para que nos quede bien. Bueno, este ejemplo tan agrícola y coloquial nos enseña para explicarles que nos pusimos de acuerdo todas las denominaciones religiosas en 3 puntos para buscar la unidad, para evangelizar juntos, para buscar la paz. El primer punto es la obediencia al Evangelio. Y allí hay un punto común entre todos, que es el Evangelio de Jesucristo. Si somos cristianos, el Evangelio es nuestro centro. Entonces, si obedecemos al Evangelio, quiere decir que tenemos puntos en común. Primer base fundamental para el ecumenismo, obediencia al Evangelio. Así como el católico debe obedecer al Evangelio, así también el pentecostal, el adventista, el ortodoxo, el anglicano y cualquier otra denominación también debe ser obediente al Evangelio, y ahí nos entendemos. Segunda base, diálogo. No cabe ecumenismo sin diálogo. La actitud de escucha del otro y el respeto mutuo es condición indispensable para que el clima de recelos y malentendidos vaya dejando paso a nuevas posibilidades de entendimiento. Si no hay diálogo, pues no hay ecumenismo. Si no hay diálogo, no hay unidad. Si no hay diálogo, no hay paz. Si no hay diálogo, nos hacemos daño. Por eso es que ustedes ven al Papa continuamente reuniéndose con líderes de iglesias cristianas. Porque lo que estamos buscando es hablarnos. Y hay una cosa interesante, y cuidado con lo que voy a decir. Cuidado con lo que voy a decir. El diálogo nos hace entender que no solamente nosotros tenemos la razón, que ellos también en mucha parte tienen razón. Porque un diálogo, ¿de qué se trata? Yo hablo, tú me escuchas, tú hablas, yo te escucho. Si no es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Yo hablo, y tú tienes que hacer, sí, lo que tú digas. Eso es un monólogo. Un diálogo es, yo hablo y tú me dices, no, papito, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que hay que pensarlo de otra forma. Eso es un diálogo. El diálogo abre a la discusión. La discusión abre a buscar otros puntos de vista. Y yo quiero decirles que la Iglesia Católica ha aprendido muchísimo de las iglesias que no son católicas, de las otras denominaciones e iglesias cristianas. Hemos aprendido mucho de ellas. No quiere decir que nosotros estamos en el error, no. Aprendemos porque el conocimiento de Cristo es dinámico. Nadie tiene la verdad absoluta, así como ellos poco a poco van aprendiendo muchas cosas. Le pongo un ejemplo sencillo, la centralidad de la palabra. En la Iglesia Católica, aunque siempre hemos dicho que la centralidad la tiene la palabra, por muchos siglos la centralidad no la tuvo la palabra, la tuvo los sacramentos. Y ellos nos enseñaron a volver y poner en el centro la palabra. Eso hay que aceptarlo con cariño. Ahora, a ellos que les hemos enseñado que los sacramentos son valiosos e importantes, así se enojen y digan que no, los sacramentos son necesarios e importantes. La figura de María, la figura de la unidad, la figura de la unidad en el Espíritu Santo, eso no lo han aprendido de nosotros.
ellos también aprenden de nosotros, inclusive hasta la figura de María. Hay muchas iglesias que han aprendido de nosotros el valor de la Virgen María, el valor de la catequesis, el valor de la misión. Entonces, primer punto, obediencia. Segundo punto, diálogo. Tercero, nos une a todos, fortalecidos por el poder del Espíritu en la oración. ¡Qué belleza! Aquí está. Fortalecidos por el poder del Espíritu en la oración. Quiere decir que encontramos unidad cuando oramos juntos. Encontramos unidad cuando invocamos al Espíritu Santo. Nos conectamos por medio de la espiritualidad, de la oración, de la meditación, y ello nos agarra, nos une. Y eso es fundamental porque lo que estamos buscando son puentes. O sea, el ecumenismo lo que busca es hacer un puente entre una iglesia y otra para que tengamos una comunicación y no nos hagamos daño. En vez de armar barreras, armamos puentes. Me parece muy bonito lo que acabo de decir. El ecumenismo lo que quiere hacer es hacer puentes de comunicación entre las diferentes denominaciones e iglesias. Bueno, entonces ya tenemos las bases fundamentales del ecumenismo: la obediencia, el diálogo y la oración fuerte en el Espíritu Santo, o póngale como quieran, fortalecidos por el poder del Espíritu en la oración. Bien. Entonces, ahora quiero pasar a otro punto para que ustedes vayan comprendiendo esto cómo va enlazado uno con otro. Hay un documento que se llama la Unitatis Redintegratio. Si no se lo aprenden, da igual. Eso es como cuando uno le formulan una medicina que uno nunca aprendió ese nombre, sino que le dijo las pasticas naranjas. Ya, eso, si se aprenden ese nombre o no, da igual. Pero este documento de la Iglesia, a nosotros los católicos, lo que nos dice es que debemos tener tres actitudes. Hay tres bases: la base de la obediencia, la base del diálogo y la base de la oración en el Espíritu. Ahora, tenemos que tener tres actitudes para poder hacer ecumenismo. Para construir puentes necesitamos tres actitudes. Primera actitud. ¿Estamos preparados? Primera actitud: evitar caer en la crítica despectiva. Claro, si yo quiero construir un puente entre una iglesia y otra para comunicarnos, lo primero que tengo que quitar de mi vida y de la comunicación con ellos es la crítica. Porque si yo estoy criticando, es que usted es protestante, es que usted es unos descarados, que ustedes pastores ladrones, que ustedes, es que ustedes curas dañados, que ustedes laicos idólatras. Claro, eso en vez de construir el puente, ¿qué lo hace? Lo destruye. Primera actitud para hacer ecumenismo: evitar la crítica. Segundo, que es también una de las bases, promoviendo el diálogo. Promover. Segunda actitud, promover el diálogo. Padre, pero es que esa gente es cerrada. Bueno, la iglesia nos dice que debemos promover el diálogo para entendernos. Y tercero, fomentando el aprecio a los hermanos de otras iglesias. Fomentando el aprecio hacia los hermanos de otras iglesias. Tenemos tres bases. Primera base, obediencia. Segunda base, diálogo. Tercera base, oración. Tenemos tres actitudes. Primera, evitar la crítica. Segunda, promover el diálogo. Tercero, fomentar el aprecio a los otros hermanos. Es que son cristianos, no tengo por qué tratarlos mal. Protestante bruto, protestante fanático, no sirve. Es mi hermano, es una persona. Detrás de su religión existe una persona que merece respeto. Católico pecador, católico idólatra.
adorador de imágenes. Eso destruye, mientras que el ecumenismo busca la unidad. Entonces, lo que nos está diciendo la unidad y reintegración es que tenemos que tener unas actitudes. Ahora bien, aterricemos porque nos va acabando el tiempo. Aterricemos ahora, ya sabemos todo el ambiente del ecumenismo. Ecumenismo, generar puentes de diálogo, comunicación para evangelizar, vivir en paz y buscar la unidad. Para ello necesitamos 3 bases y 3 actitudes. Ahora bien, ahora conectémoslo con la segunda parte de nuestra charla. Catequesis y ecumenismo. Entonces ahora vamos a hablar de catequesis. En el directorio ecuménico para la catequesis y en la catequesis tradende, pues nos invita también a tener unas actitudes. La primera actitud que encontramos en el directorio y en la catequesis tradende: evitar expresiones o formas de exponer la doctrina que obstaculiza el diálogo. Claro, cuando yo saco la Biblia y empiezo a darte bibliazos en la cabeza con mi doctrina, doy duro, pues a ver, papito, eso no genera unidad, eso destruye. Segundo, al hablar de las otras iglesias y comunidades eclesiales, es importante presentar correcta y lealmente su enseñanza. ¿Qué significa ese segundo punto? Que a veces por nuestro fanatismo terminamos utilizando palabras y cosas que ellos no hacen. O ellos utilizan las palabras y frases que nosotros no creemos ni decimos. Por ejemplo, cuando ellos nos dicen que nosotros somos idólatras, eso es mentiras. Entonces no tendría por qué aparecer eso en un diálogo ecuménico porque nosotros no somos idólatras. Si nos quieren hacer daño, nos dicen idólatras, pero nosotros no adoramos imágenes. Nosotros veneramos a la Virgen, adoramos a Cristo. Entonces, ese segundo punto lo que nos dice es que si vamos a hablar de las otras iglesias, tenemos que hablar correctamente de ellas. Significa que deberíamos conocer qué son y quiénes son para hablar de ellos. Y tercero, la catequesis será ecuménica si suscita y alimenta un deseo de unidad. ¿Ok? Entonces ahora tenemos 3 puntos importantes. Primero, que nuestra forma de expresar nuestra doctrina no sea instrumento de división, sino de unidad. Segundo, que al hablar de las otras iglesias, lo hagamos correctamente como ellas se entienden y no como nosotros las entendemos. Y tercero, que si vamos a hacer catequesis ecuménica, debe buscar la unidad. Muy bien. Vamos a dar el último paso, porque yo sé que les estoy enviando mucha información y quizás debería centrarme en lo más significativo. Ok, entonces vamos a pasar al último punto. Padre, entonces ahora sí, en los siguientes 8 minutos que me quedan, dígame pues cómo transmitir en la catequesis contenidos ecuménicos, que es lo que realmente me importa. Bien. Ya sé que es ecumenismo, ya sé cuáles son las características de una catequesis ecuménica que busque la unidad. Ahora, Padre, ¿cómo transmitir en la catequesis contenidos ecuménicos? Eso está en el directorio ecuménico para la catequesis, en el último capítulo. Y las indicaciones son estas. Aquí voy a leer para que ustedes sean muy puntuales. Respecto a la catequesis con niños de 10 a 13 años o de 8 a 12 años, bueno, o de 8 y medio a 10, bueno, en fin, con los niños, primera comunión sobre todo, podrían suscitarse 3 temas para hablar con los niños y así generar una cultura y una espiritualidad
de la unidad y no de la división. Primer tema, Jesús quiso una sola iglesia. Si usted quiere hacer una catequesis que busque la unidad en vez de la división y en vez de estar peleando con las iglesias protestantes, quiere generar unidad como Cristo quiere que seamos uno, primero, que podamos hacer con los niños una charla que se llame Jesús quiso una sola iglesia. Explicación de lo que significa unidad como característica de la iglesia de Cristo. Pese a la diversidad de iglesias extendidas por todo el mundo, la diversidad, cuando mantiene la comunión, es una riqueza. La unidad no significa que todos nos llamemos católicos y que todos los protestantes se vuelvan católicos. Esa no es la unidad que hay de la iglesia. Es que todos creamos en Cristo y construyamos la paz del mundo, el reino de Dios, la generosidad en la sociedad. Primer tema, Jesús quiso una sola iglesia. Con los niños podemos tocar ese tema. El segundo tema que nos propone el directorio para la catequesis para trabajar con los niños de primera comunión es: los cristianos no supieron mantener la unidad querida por Cristo. Si el primer tema que podemos adaptar en nuestras catequesis es Jesús quiso una sola iglesia, habría que hacer un segundo tema que se llama los cristianos no supieron mantener la unidad querida por Cristo. Lo que estamos buscando con estas catequesis es que los niños aprendan a tolerar y vivir con personas que no son de nuestro mismo credo. Y en vez de estar peleando por tonterías, peleando por cosas que no tienen sentido y muchas veces no son verdad, pues discutamos sobre cosas que son serias y nos pongamos de acuerdo. Jesús quiso una sola iglesia, primer tema. Los cristianos no supieron mantener la unidad querida por Cristo. Y nos dice el directorio ecuménico que hay un tercer tema que podríamos trabajar con los niños, y es: los cristianos deben orar y trabajar para recuperar la unidad. Mire qué lindo. En 3 temitas podemos enseñarle a los niños lo que significa el ecumenismo, es decir, lo que quiere Dios que seamos uno. Primero, Jesús quiso una sola iglesia. Segundo tema, los cristianos no supimos mantener la unidad. Y tercer tema, debemos orar y trabajar para recuperar esa unidad. Eso en cuanto a la primera comunión, que creo que está muy claro, ¿no? A la confirmación. La confirmación tiene 3 temas que no los voy a explicar porque son parecidos. Primer tema que propone para una catequesis ecuménica: la necesidad de vivir en un mundo de tolerancia y respeto a las opiniones ajenas. Lo que estamos buscando es generar la conciencia en el confirmando que no hay necesidad de acabar con el otro por la fe, que tenemos que respetarnos y tenemos que ser tolerantes. El segundo tema, para la confirmación: razones del ecumenismo, explicación de qué es ecumenismo. O sea, decirle a ellos, muchachos, lo que buscamos es la unidad, construir puentes, hablar, diálogo, todas estas cosas. Y el tercer punto, el tercer tema para confirmación sería la Iglesia Católica y su participación en el movimiento ecuménico. Es decir, de cómo la Iglesia hace un esfuerzo increíble para que todos nos entendamos y seamos uno. Entonces, para la confirmación, necesidad de vivir en un mundo de tolerancia, respeto a las opiniones ajenas, razones del ecumenismo, y tercero, la Iglesia Católica y su participación en el movimiento ecuménico. Y en la catequesis para adultos, la idea es que sean los mismos temas de los jóvenes, pero hay que profundizar en los contenidos. Es decir, ya como son adultos, podemos buscar un poco más de profundidad de cómo ser tolerantes, de cómo comprender nuestra iglesia y el esfuerzo que hace ella. Entonces, ya terminando esta charla, muchachos, dándole gracias por escucharme, quiero decirles que, aunque en Latinoamérica, en Colombia y en Cali, es muy difícil hacer ecumenismo, porque usualmente lo que hacemos es pelear con los protestantes, la Iglesia Católica tiene toda una estructura preparada para que la aprendamos.
para aprender, conocer y buscar hacer puentes con los hermanos que no son católicos. Para ello tenemos 3 bases, 3 actitudes. Tenemos unos fundamentos básicos y unas propuestas catequéticas. Muchachos, ¿qué es lo que les propongo yo? Que mirando estos consejos podamos explicarles a nuestros catequizandos, a nuestros muchachos y a nuestros niños y a los adultos que sí se puede vivir en paz. Porque es que nos hacemos la guerra inclusive entre familias. Nos hacemos daño inclusive con los que amamos por la fe. Y no hay nada más horrible, no hay nada más terrible que pelear por la fe. Hay 2 documentos, bueno, además del Directorio Ecuménico para la Catequesis, que lo pueden buscar, hay 2 documentos que se llama Unitatis Redintegratio y la encíclica Ut Unum Sim de Juan Pablo II. Ut Unum Sim. Eso es como cuando uno compra un medicamento y no le sabe el nombre. Pero bueno, por ahí aparecerá. En esos documentos aparece mucho más amplio lo que yo les acabo de compartir. Bien, muchachos, yo quiero darles gracias por escucharme. Sé que es un trabajo difícil. No es nada sencillo intentar unir lazos, puentes con un protestante. Porque cuando uno cree que tiene la verdad, entonces el otro no tiene la verdad. Mientras yo soy el salvo y él es yo soy el salvo y él es el condenado, pues entonces no hay comunicación. Pero para eso estamos, para trascender, para ir más allá de el fanatismo. Lo que quiere la iglesia es que superemos el fanatismo y nos centremos en lo que realmente es importante, en Cristo Jesús. Yo tengo que terminar aquí, muchachos. Yo sé que ustedes también quieren terminar, ya está tarde, y le doy gracias al Señor. Y miren, yo sé que Sebastián y Pedro prepararon esto precisamente para este miércoles. ¿Por qué? Porque este domingo es Pentecostés. ¿Y qué es lo que busca el Espíritu Santo? Unirnos, claro. Por eso lo pusieron ahora, aquí precisamente. Los estamos invitando a todos para que este sábado nos conectemos por las redes de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali para hacer una previa de la vigilia de Pentecostés de 2 a 5 de la tarde. Estará el Padre Sebastián, Monseñor Luis Fernando, el Padre Brian, el Padre Carlos de Jesús, el Padre Guillermo, el Padre Felipe Forero, el Padre Omar López, el Padre Juan Carlos Álvarez, religiosas comunicadoras, laicos. Vamos a hacer 3 horas con una fuerza espiritual tremenda. ¿Cuándo? El próximo sábado. ¿A qué horas? De 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Dónde? Por las redes sociales de la Arquidiócesis de Cali. Búsquenla y nos vemos ahí para que este ecumenismo se haga realidad por medio de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a mamita María, que no debería unirnos, porque una madre nunca divide. María no debería dividirnos, al contrario, debería unirnos, porque una madre siempre une. Una madre siempre une. Por eso le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchachos, los quiero mucho. Dios los bendiga. Catequesis, catequistas, gracias. Sebastián, Pedro, demás del equipo, gracias. La pasé súper. Después les mando con Pedro y con Sebastián el escrito para que ustedes lo tengan en su casita. Dios los bendiga. Voy a cortar la transmisión. Muchas gracias. La corto en 5, 4, 3, 2, 1. Dios los bendiga.